Bien, vamos entonces a la segunda parte. En estos milagros, las señales de Juan, se me olvidó mencionar en la sanidad número 6, la sanidad del ciego de nacimiento, que junto con todas estas relaciones con la fiesta de tabernáculos, está este hecho maravilloso de que Jesús mandó al ciego a lavarse. ¿En cuál estanque? En el de Siloé, en el estanque del enviado, de donde se sacaba el agua para la fiesta de tabernáculos. Así que, redondito, ¿ya? Un mensaje precioso, si alguien quiere alguna vez hacerlo y predicarlo, vale la pena. Voy a borrar lo que está aquí. Vamos a terminar ahora lo que nos falta sobre el Evangelio de Juan y en lo posible empezar con el primer tema. Hablemos algo sobre las características de este Evangelio que son tan particulares. En primer lugar, tiene un prólogo que es único. Es solamente el primer capítulo, pero es muy, muy hermoso. Comienza con un eco de Génesis capítulo 1, versículo 3. Es casi como si Juan el Evangelista hubiera estado leyendo Génesis cuando escribió su prólogo. Así como Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza a dar la descripción, y sobre todo en el versículo 3 de Génesis, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Bueno, Juan comienza con, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era, ¿no es cierto?, es con Dios, etc. Y después dice, en él estaba la luz, y la luz venía a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y comienza esta serie de contrastes tan maravillosos, además, de luz, tinieblas, bien, mal, y cosas por el estilo, que son fantásticos en Juan, únicos, ¿verdad? Vida, muerte, lo terrenal, lo celestial, el espíritu y la carne. Así es que un prólogo definitivamente súper rico. Enfatiza la obra de Cristo en Judea, y dentro de esta localidad, o casi cerca, porque más o menos estaba trabajando en Jericó, es el ministerio del Bautista, también en el prólogo podríamos decir, ahí comienza, pero no se detiene allí, y como ya vimos es tan importante para Juan, diría yo, porque fue parte de su vivencia en Éfeso, fue parte de su vivencia personal, porque fue su maestro, y para él es algo especial. Es mucho más concreto que los sinópticos, mientras ellos dan algunas cosas para que el lector piense más. Juan es más concreto con temas como la hora, el lugar de los sucesos, basándose en las fiestas, nos va diciendo cuánto duró el ministerio del Señor, entonces es bien concreto con esas cosas. Una cuarta característica es que se omite gran parte del material de los sinópticos, así que eso parece ser intencional, programático. Quinta característica es que predomina la enseñanza de Jesús, pero no en forma de parábolas, sino en forma de discursos. 6, el tema principal de Juan no es el reino como tal, así como lo dicen los sinópticos, sino el rey mismo. Sin embargo, hay una mención al reino también, y tiene esta característica tan interesante, escatológica, de que el reino está, pero todavía no está en plenitud. Y lo dice diferente que los sinópticos, pero también está contenido en Juan. Séptima característica son estos notables yo soy, que ya hemos visto. Y octava, la promesa de la venida y también de la obra del Espíritu Santo, que es totalmente única en Juan en los capítulos 14 hasta el 17. Esto sí que es importantísimo de conocer, porque de ahí está el núcleo de nuestra doctrina trinitaria, ¿ya? Y esta comparación que Jesús hace, porque el Espíritu Santo es el otro Paracleto. Y aquí hay algo que deben saber.
para Jesús no es el espíritu a secas, no es solamente el espíritu de Dios, sino que es el otro paracleto. Paracleto es una palabra griega que significa alguien que viene a ayudar, alguien que se viene a colocar al lado para ayudar. Podría ser, por ejemplo, un médico, una enfermera que viene al lado a ayudar. Podría ser un abogado que viene a colocarse al lado mío para ayudarme cuando yo no sé qué decir ni cómo hacerlo. Es alguien que viene a ponerse a mi lado de mi parte. Eso es un paracleto. Y al decir otro, es re interesante porque aquí es donde Juan hace esta diferencia, que es muy de él, entre la palabra alos, ¿no es cierto?, y la palabra heteros. Ambos significan otro, pero heteros ha llegado hasta nuestro lenguaje castellano como heterogéneo, heterodoxo, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese tipo de cosa? Heterosexual. ¿Qué significa eso? Si yo digo heterosexual, ¿qué entienden ustedes? Distinto, ¿no es cierto? Otro, distinto. Otro, distinto. O sea, un heterosexual es una persona que es atraída por el sexo opuesto, mientras que si es atraído por el mismo sexo es homosexual. ¿Se entiende? Entonces, heteros significa otro, distinto. Mientras que alos significa otro de la misma naturaleza. Otro igual. Entonces el Espíritu Santo es el otro como Jesús, pero que viene a estar con los discípulos para siempre y se va a quedar. Y no solamente se queda en esta explicación Jesús, diciendo que Él ha sido el paracleto de los discípulos en estos 3 años de ministerio, pero que ahora viene otro como Él, pero que les conviene porque no es alguien que se vaya a ir, sino que va a estar todo el tiempo con Él, y para agregarle a esta enseñanza dice, y no solamente viene el Espíritu, sino que el Padre y yo vendremos a estar con ustedes. Entonces, en esta enseñanza del Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo es el otro como yo, pero que representa la presencia de Dios, que es nuestro gran hilo conductor en todo este curso, por siempre con ustedes. ¿Y qué Dios nos está presentando? A Jesús que es igual al otro paracleto, entonces, pero es la venida del Padre y del Hijo para estar con ellos en el Espíritu. Entonces es el resumen de nuestra doctrina trinitaria. Y por eso estos pasajes acá en esta parte son únicos de Juan y son realmente muy, muy importantes. ¿Se ve? Termino hablándoles un poco de la estructura del Evangelio, que es re sencilla, como les dije, en 4 partes. La primera es este prólogo, que es todo el capítulo 1, muy, muy, muy importante, que se desarrolla, como dije, como un eco de Génesis, capítulo 1 al 3. Después el libro de las señales, que también pudimos ver un poquitito, y aquí les recomiendo nuevamente este libro. Después el libro de la gloria, que es del capítulo 13 hasta el 20, y en el disco que les mencioné sobre el discurso de despedida, solo se trata del capítulo 14 hasta el
17, pero el libro de la gloria incluye también la pasión, porque es la revelación máxima de Jesucristo, por eso se le ha llamado así. Es una herencia de un escritor particular que ha tenido mucha influencia en el estudio de Juan, que es este autor Raymond Brown, que le mencioné hace algunas clases. Él puso estos nombres. En honor a él se mantienen, pero no hay otras nomenclaturas. Pero creo que igual se entiende bien. El libro de la gloria y finalmente un epílogo, que es el capítulo 21, donde hay claramente un contraste fuerte entre Juan y Pedro. Si ustedes me acompañan al capítulo 21 de Juan, está este énfasis en la restauración de Pedro, ¿verdad? Porque allí está el apóstol en este final tan curioso que hace Juan, porque mientras los sinópticos terminan con el Señor en Judea, en Jerusalén, específicamente en el Monte de los Olivos, que es donde Él ascendió, y entonces se despiden y el Señor se va. Juan no quiere terminar en Jerusalén, a diferencia de todo lo otro que ha hecho, sino que Él termina en Galilea, y termina pescando, y repite la pesca milagrosa. Entonces resulta que Jesús prácticamente conoció a Pedro en una pesca, en la pesca milagrosa, y allí lo invita a seguirlo, y Pedro queda loco con la pesca milagrosa y comienza de ahí en adelante a ser su discípulo. Y el Señor le anuncia, tú serás Pedro. Porque él se llamaba, ¿cómo se llamaba antes de esto? Simón, ¿verdad? Bueno, pero resulta que Pedro negó 3 veces al Señor. Entonces en este capítulo Jesús de una manera muy tierna lo restaura. Y en esta restauración Jesús hace primero una pesca milagrosa, porque Pedro está con otros 6 discípulos, está en el mar de Galilea. Y allí Jesús les había dicho que los iba a encontrar. Esta es la tercera vez que Jesús se les aparece en estos 40 días entre la resurrección y la ascensión. Y en esta tercera oportunidad, que ocurre en el mar de Galilea, Jesús no está con ellos. A ver, voy a llamar a los hijos del trueno para que hagan caer un rayo. Ya, bueno, esto se cortará, supongo, ¿verdad? Así que volvemos a poner la cara de risa. Ya, sigo. Entonces, Jesús está en la playa, no está con ellos, y ellos han salido a pescar y tienen una noche horrible, y van regresando, y Jesús le dice, echen la red al lado. Y se produce una nueva pesca milagrosa. Y cuando llegan con la barca llena de pescados, Jesús los está esperando con un fueguito y un pescado arriba. Y le dice, traigan el resto para que comamos. Y ellos no quieren decir nada, pero saben que es el Señor Jesús. Y entonces se produce este diálogo tan íntimo y tan especial de Jesús con Pedro, donde le pregunta 3 veces si lo ama. ¿Ya? Es un proceso de restauración para Pedro. Pero no es lo que quiero destacar ahora, sino que se produce un contraste. Pedro y Juan, ambos son discípulos. Y ya en la tradición, cuando ya ha pasado el tiempo, Pedro comienza a ser tremendamente destacado en la iglesia. Y empezó a correr una tradición de que Juan nunca moriría. Por esto que se dice al final, fíjese, versículo 20 en adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Los hermanos, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, ¿qué te importa a ti? ¿No es cierto? Pero sígueme tú. En otras palabras, aquí hay un contraste porque mientras Jesús está restaurando a Pedro, Pedro necesita esta restauración para seguir a Jesús con toda fuerza. Pero Juan ya lo está siguiendo. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿y qué con este? Y la respuesta de Jesús es, Pedro, sígueme tú. Yo sé lo que tengo que hacer con cada uno. Él ya me sigue como discípulo. Pero ¿qué hay de ti? Y termina el Evangelio. Entonces nos invita a compararnos. ¿Quién soy yo? ¿Pedro el que necesita restauración para empezar a seguirlo? ¿O soy el que ya está siguiendo? Y como que no hay otro personaje, así que no me da más alternativas. Y básicamente es la pregunta para la iglesia en todas las épocas, en todos los siglos, incluyendo en una iglesia como la de Éfeso, que en la época que escribe Juan, ya tal vez ha perdido su primer amor. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿El que necesita restauración para empezar a seguir con todo o el que ya está siguiendo? No me preguntes por el otro. ¿Qué a ti? Pregúntate por ti. ¿En qué condición estás? Y termina el Evangelio. Un epílogo por demás muy, muy interesante. ¿Dudas? Me encantaría muchísimo más detalles. Juan es precioso. Bueno, todos los evangelios son una maravilla. Y como les dije al principio del curso, yo llevo tantos años estudiándolos y casi me siento como si recién estuviera empezando. Son tantas cosas lindas. Así que vale la pena, de verdad, dar una vida por estudiar los evangelios. No van a perder el tiempo, dándole y dándole con ellos. Si no hay más, yo quisiera aprovechar el tiempo y comenzar con un tema en los 15, 20 minutos que nos quedan. El primer tema del siguiente curso, que es parte de este, ¿verdad? Y es el tema del nacimiento. Yo creo que si uno va a ir más o menos ordenadamente, tiene que ir con el nacimiento y terminar con la muerte. Vamos a ver si vamos ordenadamente o no, porque en el fondo no es tan importante cubrir todos los temas, por demás es imposible. Yo quiero ir con algunos muy, muy especiales que por ningún motivo debo pasar, pero veamos hasta dónde llegamos, ¿ya? El nacimiento es reinteresante porque tenemos que ver algunas cosas de trasfondo que les van a ayudar. En primer lugar, recordar que esto es un programa de Dios que comenzó mucho antes. Desde Génesis capítulo 3, Dios viene programando algo para la salvación de la humanidad y para regresarnos al reposo. Ese es el objetivo de Dios. No solamente salvarnos y dejarnos a lo que ocurra, sino que Él quiere salvarnos para relacionarse con nosotros y regresarnos al reposo y al señorío. Entonces, resulta que en el siglo IV, antes de que viniera nuestro Señor, Dios permitió algo súper particular, que es el surgimiento del imperio de Alejandro Magno. Y me refiero específicamente a ese imperio porque con esto el Señor logró una cultura diseminada en una gran parte del mundo conocido de la época y un idioma único. Entonces el griego llegó a ser la lengua franca. ¿Saben de dónde viene esa expresión? La lengua franca significa que
En todas partes se habla el francés. Y es de la época de Napoleón. Porque el imperio de Napoleón llegó a estar en tantas partes que entonces en todas partes se hablaba francés. Es una expresión para decir el idioma que domina en todas partes del mundo. ¿Cuál sería ese idioma hoy? El inglés. El inglés es la lengua franca de hoy. ¿Y cuál sería en aquel tiempo? El griego. El latín, no se equivoquen, se hablaba en Roma y en las tropas del ejército romano. Pero no era el idioma que se hablaba en todo el imperio romano, se hablaba el griego. Entonces Dios permitió esto. Estas visiones que tuvo Daniel de los diferentes imperios que se iban sucediendo, tenían su propósito, y en particular este de Alejandro Magno, para preparar el ambiente para la venida de su hijo. Después ocurrió lo del imperio romano, que hasta Julio César, el más conocido, ¿no es cierto?, hasta su muerte en el año 44 antes de Cristo, todavía era la república. Pero de ahí en adelante, con el primer sucesor de Julio César, que fue Octaviano, y tomó los nombres de Augusto César, allí comienza propiamente el imperio romano. Y esto es muy importante porque le dio orden, dio la facilidad para la movilidad de los misioneros cristianos. En el desorden que hubo después de todas las tribus bárbaras, o en el desorden que había antes del imperio romano, el cristianismo se habría movido con mucha más dificultad. Entonces aquí está la mano de Dios. Cuando llega el minuto preciso del nacimiento de Cristo, del cumplimiento de los tiempos, no es que ocurra por casualidad, sino que Dios ha movido los hilos de la historia en muchos aspectos para que sea el momento preciso. Y un estudiante bíblico, un estudiante de Biblia, tiene que conocer estos aspectos como el trasfondo antes de la venida del Cristo. Entonces necesita saber la influencia de un imperio como el de Alejandro Magno para diseminar la cultura griega y cómo esto influía. Y tiene que entender la influencia del imperio romano, que es tremenda, es enorme. Ustedes tienen que conocer, por ejemplo, los antecedentes macabeos de la época. Antes de la venida de Cristo, en el siglo II y primero antes de Cristo, estuvo todo el conflicto de la región de Palestina con la influencia precisamente de lo que quedó del imperio de Alejandro Magno. Cuando murió Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus 4 generales principales. Y el sector de Palestina estuvo dominado por los seleucidas, a partir del general Seleuco. Entonces, en el 164, se produjo esta cosa tan terrible de uno de los seleucidas que se llamó Antíoco Epífanes, Antíoco IV, que él intentó colocar en el templo de Israel la imagen de Zeus y trató de proscribir el culto a Yahvé y de hacer griego el ambiente, la ciudad de Jerusalén y el culto, la religión. E incluso para deshonrar todo esto, la historia dice que sacrificó un cerdo en el altar del templo y su sangre la esparció en los muros del lugar santo y el lugar santísimo. Eso provocó la revuelta de la familia de los macabeos, que lideraron la revuelta de este siglo II antes de Cristo, y dominaron el ambiente. Y eso nos da trasfondo, porque los herederos de los macabeos, después de conquistar a los idumeos, son precisamente los Herodes. Herodes, un idumeo, ¿no es cierto? Herodes el Grande, él surge de toda esta situación y como amigo de Roma, viene a ser más fácil de manejar para Roma que esta tradición de los macabeos, pero al mismo tiempo es como parte del ambiente y es re difícil de explicar todo esto porque
una ensalada a los Herodes, y allí les traigo el árbol genealógico, desde Herodes el Grande hasta todos los que estuvieron, con algunas pequeñas notas sobre fecha y lo que hicieron, para que también se ubiquen, porque hay varios Herodes que se mencionan en los evangelios, y ahí están las conexiones para que también las conozcan. Es bueno saber esto, porque si no, uno no entiende lo que está pasando. Saber algo acerca del Imperio Romano, de lo férreo que era el Imperio Romano, del ejército, de lo que era una legión, de lo que era un legionario, de las estrategias. No ha habido otro ejército como ese ejército en la antigüedad. Es realmente único. Saber, por ejemplo, que un centurión, porque se mencionan centuriones en los evangelios y en el libro de los Hechos, ¿qué era un centurión? ¿Alguien sabe lo que era un centurión? ¿Sí? ¿Qué era un centurión? ¿Qué hacía un centurión? Estaba a cargo de personas, 100 personas. De una centuria, muy bien, por eso se llama centurión. Y una centuria, curiosamente, uno diría son 100, pero en realidad eran 80, no se sabe por qué. Pero una centuria eran 80 legionarios. Y entonces se juntaban varias centurias y se lograba una corte. Y se juntaban unas cortes y hasta llegar a una legión. ¿Entienden? Cada uno tenía un general, una cosa diferente, un mandamás diferente. Y así se iba organizando todo esto. Entonces cuando hablamos de un centurión, estamos hablando de alguien realmente muy importante dentro de la formación del ejército romano. Bueno, hay tanto que saber sobre esto, la cantidad de legiones que habían, algunas conformadas exclusivamente por romanos, otra por mercenarios de otras latitudes y así. Son cosas re importantes porque habían legiones apostadas en Jerusalén, ya que era un pueblo muy revoltoso. Entonces tenía un procurador como Poncio Pilato, que era necesario porque era un pueblo revoltoso que constantemente estaba a punto de rebelarse. Y la dominación romana no era cariñosa. Las crucifixiones eran parte de la vida del pueblo de Israel. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, nada de raro que lo hiciera en un camino donde había gente crucificada. Porque esto era pan de cada día. Era el castigo para los malhechores, los peores, y sobre todo para los sediciosos, o sea, los que se trataban de levantar en algún sentido contra el Imperio Romano. Era frecuente ver esto, y yo no sé si ustedes se pueden imaginar lo que es ver la muerte de esa manera. Nosotros vivimos en una sociedad donde la tortura, la muerte, el poder opresivo y abusivo, se nos ha enseñado a rechazarlo como algo muy, muy malo y absolutamente contra la humanidad, ¿no es cierto? Es un pecado de lesa humanidad, se dice hoy. Pero en aquel entonces era la vida misma. Así era vivir bajo el Imperio Romano. Entonces, si uno no sabe nada de esto, de este trasfondo, no llega a captar lo que significó la vida de Jesús en este ambiente. Y por si fuera poco, el judaísmo de aquella época, con sus tremendas divisiones entre saduceos, fariseos, esenios y otras sectas menores, la relación entre los habitantes de Judea, Samaria y Galilea, donde estaba dividido la geografía, el sur, los que se creían superiores, los que sabían de la ley, en el medio, Samaria, que eran extranjeros, eran inmundos, no eran considerados judíos, y en el norte, los de Galilea, que eran judíos, eran considerados judíos, pero campesinos, y como dice bien el dicho de Natanael al principio del Evangelio de Juan, ¿algo bueno puede salir de Galilea? Entonces, ese es el ambiente. Y Jesús en realidad nace en el sur, en Belén, porque él es descendiente de David. Pero cuando regresa de Egipto,
porque tiene que huir a causa de la persecución de Herodes, él vuelve a vivir en Nazaret para que se cumpliese la profecía de que sería llamado Nazareno. Y en el fondo Nazareno es casi un juego de palabras con la profecía de Isaías 11, donde dice que un vástago saldrá de la rama de Isaí. Y la palabra vástago es Nazir. Entonces es un juego de palabras entre Nazareno y vástago, que es el descendiente de David. Y por si fuera poco, es un juego de palabras con Nazareo, que significa entonces esta consagración tan especial que se hacía en la tradición judía. Por lo tanto, nada de estas cosas son casualidad. El gobierno de los Herodes y los procuradores romanos es algo que uno tiene que mantener en perspectiva para poder entender el ministerio de Jesús. ¿Me explico? Por eso les cuento estas cosas, porque harían muy bien en conseguir algunos libros de trasfondo y los evangelios brillan de otra manera. De hecho, un buen comentario tiene que tener este examen de asuntos de trasfondo, y si no los tienen, agarren el comentario y no lo lean más porque están perdiendo el tiempo. Un buen comentario tiene que ser largo. Qué lata, pero tiene que ser largo, porque tiene que estudiar estas cosas para situarnos en la época. ¿Ya? Y así llegamos al nacimiento, propiamente dicho, que según lo que he podido estudiar en mi creencia, ocurrió el 25 de diciembre del año 5 antes de Cristo. Que es por demás bien loco, ¿no? ¿Cómo alguien puede nacer 5 años antes de nacer? Siempre decimos que la historia se divide en el año del nacimiento de Jesús. Entonces, aquí está antes de Cristo y aquí está después de Cristo, o dicho en términos ya más cristianos, Año Domini, Anno Domini, el año del Señor. Entonces, resulta que, por desgracia, este año 0 fue mal calculado. Y entonces resulta que Jesús no nació el año 0, sino que nació antes de eso. Porque hoy se sabe a ciencia cierta que Herodes, el Grande, murió en la Pascua del año 4 antes de Cristo. Y Herodes estaba vivo cuando Jesús nació, ¿o no? Así es que Jesús nació antes de esto. ¿Cuánto antes? Cuando Jesús mandó a perseguir a los niños, Él dijo hasta niños de 2 años. ¿Qué dije yo? Cuando Herodes mandó a perseguir a los niños para tratar de matar al Mesías que había nacido, entonces dijo hasta 2 años. A lo mejor le tiró, ¿no es cierto?, mucho, pero lo más probable es que Jesús no estuviera recién nacido. Y, de hecho, los magos que vinieron del Oriente vienen buscando al rey, no en un pesebre. Jesús ya no vivía en un pesebre, Jesús vivía en alguna casita, en alguna casucha de Belén. Y allí lo encuentran. Y a mí no me extrañaría que cuando ellos tocaron la puerta, Jesús mismo, caminando, se hubiera parado en la puerta. Esta imagen que tenemos del bebito en el establo y con los reyes magos alrededor, es una invención. Lo más probable es que Jesús tuviera entre, digamos, 1 mes a 2 años antes de la muerte de Herodes. Por lo tanto, Él nació aquí, entre el 5 y el 6 antes de Cristo. Y este es un corrimiento lamentable, es un error de aquel hombre, Dionisio el Exiguo, se llamaba, que hizo este cálculo y metió la pata.
y nos mató la cronología de todas las épocas porque seguimos en esto con un desfase de 4, 5 o 6 años y no podemos saber exactamente cuándo fue. Hay una muy buena probabilidad de que Jesús naciera en diciembre y por eso, en mi opinión, yo mantendría la tradición de que fue el 25 de diciembre. A diferencia de los que piensan que esta fecha fue impuesta para meter el nacimiento de Jesús en una fecha donde en el Imperio Romano se adoraba a una divinidad, ¿no es cierto?, específicamente al dios solar, y entonces que en esa época, cerca del solsticio, entonces se metió esto a propósito del cristianismo. No, yo no creo eso. De hecho, hay una profecía muy antigua, judía, que decía que el Mesías nacería el 8 de Tebet. No tengo idea de dónde la sacaron. No es bíblica. Pero resulta que el 8 de Tebet cae con frecuencia. Como ustedes saben que hay un corrimiento por el calendario lunar que usan los judíos, pero el 8 de Tebet cae con frecuencia en el 25 de diciembre. Y, por si fuera poco, y todo esto está en el libro que ustedes pueden ver acá, esos cálculos están hechos para que ustedes los puedan revisar, y con esto termino la clase. Lucas nos da un detalle que para mí es decidor. Lucas dice que el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías en el templo ocurrió, por supuesto, cuando estaba ministrando Zacarías. Y nos dice que Zacarías era de una clase sacerdotal muy particular, de la clase de Abías. Un detalle que parece insignificante. Pero resulta que conocemos la división de la época del año en que tenía que ministrar cada clase sacerdotal. Así que sabemos con precisión en qué mes le tocaba a la clase de Abías. Y era en el mes de Ab. A lo mejor no les dice mucho. Pero ese mes de Ab es un mes. Si nosotros tenemos a Zacarías ministrando en el mes de Ab, y él tiene que ministrar 2 semanas, según la ley. De ahí regresa a su casa. De ahí hace la tarea. Y queda embarazada su esposa, según le mandó el ángel. De ahí contamos 6 meses, porque el ángel le dice que cuando se encuentra con María, que Elizabeth, su parienta, tiene 6 meses. Entonces contamos 6 meses hasta el minuto en que María concibe. Elizabeth está esperando a Juan el Bautista y tiene 6 meses cuando concibe a Jesús. Y todo comenzó en el mes de Ab. Entonces si contamos 6 meses de Juan, más los 9 meses, o bueno, 40 semanas aproximadamente, porque no sabemos si Jesús nació de 36 semanas, de 40, 42, no sé, pero aproximadamente, con una diferencia de un mes más, un mes menos, haciendo estos cálculos, ¿cuándo creen que nacería Jesús? A fines de diciembre. Y esto es un dato bíblico. ¿Raro? Yo no creo que fuera una inserción pagana la fecha del nacimiento del Señor. Creo que es una tradición guardada celosamente, hermosamente. Y que fue en invierno, porque diciembre es invierno en el hemisferio norte. Y que hacía frío. Y que cuando nos dicen los evangelios que Jesús estaba en un pesebre y lo envolvieron con mantas, es porque hacía frío. Y todo eso nos habla de la precisión de lo que estamos estudiando.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una araña? Ah, ok. Es hermosa. Bien, pues que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Cuídense.